¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente saludándote tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndote un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para las empresas cuando realizan la contratación de personal o cuando inician una relación laboral. En este caso vamos a hablar acerca de la determinación del salario base de cotización y de la integración del mismo con elementos fijos. Porque recordarás, mi querido amigo, mi querida amiga de YouTube, que el salario base de cotización puede integrar elementos fijos, elementos variables o bien tener un salario mixto en la determinación del mismo. En este caso, un servidor te va a hablar de cómo determinar el salario base de cotización con elementos fijos o el salario diario integrado con elementos fijos, y posteriormente te estaría hablando de cómo determinar el salario diario integrado con elementos fijos y con elementos variables. Espero entonces que este video te pueda servir y que puedas ponerlo en práctica. Como tú estás viendo ahorita en pantalla, tienes una plantilla, tenemos una hoja de Excel donde tenemos diversos datos que nos van a servir para determinar el salario diario integrado. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿qué es el salario diario integrado? Bueno, es el salario de referencia que utiliza el Seguro Social, que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar las cuotas obrero-patronales. El salario base de cotización inicia o se determina a partir del salario nominal diario, al cual le integramos ciertas prestaciones que marcan las disposiciones legales, y así poder determinar entonces el salario diario integrado con el que nosotros los patrones pagamos las cuotas obrero-patronales. Por tanto, te habré de mencionar varios fundamentos legales para efectos de que podamos nosotros aplicar la fórmula, las fórmulas que tú vas a ver ahorita en pantalla, y que te pueda servir para determinar tu salario diario integrado cuando comiences una relación laboral. Esta cuestión del salario diario integrado la podemos encontrar fundamentada en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, en su capítulo segundo, que habla acerca de las bases de cotización y de las cuotas. El artículo 27 reza de la siguiente manera: el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Ahora, esta frase que viene, esta segunda oración del artículo 27 que viene en estos momentos, es muy importante, porque mira lo que dice: se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Entonces aquí el artículo 27 nos va a presentar 9 fracciones de aquellos conceptos que no integran la base del salario diario integrado. Por tanto, si la prestación que tú le estás pagando a tu trabajador no está dentro de las 9 fracciones aquí mencionadas, entonces tendrías que integrar esa prestación al salario diario integrado, al salario base de cotización. El propósito de este video no es ir analizando cada una de las fracciones, ya lo haremos más adelante en videos posteriores, sino simplemente el propósito de este video es mostrarte de cómo determinar el salario base de cotización con las prestaciones mínimas de ley que marca la Ley Federal del Trabajo, y que son o que forman parte de los elementos fijos del salario diario integrado o el salario base de cotización. Adicionalmente, tenemos que considerar para este tema lo que menciona el artículo 30 de esta misma Ley del Seguro Social. El artículo 30 menciona que para determinar el salario base de cotización se estará lo siguiente: cuando además de los elementos fijos, nota, menciona que dice elementos fijos, y ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos fijos bastante comunes que nosotros debemos integrar al salario base de cotización y al salario diario integrado. Sabemos que pues hay diversas prestaciones dentro de las empresas que pueda hacer bastante complejo la integración del salario diario integrado,
pero si nosotros tenemos presente lo que dice el artículo 27 y lo que dice el artículo 30 de la Ley del Seguro Social, pues no deberíamos de tener ningún problema para efectos de la integración al salario diario integrado. Adicionalmente, quiero comentarte que debemos de tomar en cuenta los criterios que nos mencionan, o los acuerdos del Consejo Técnico que nos mencionan, o nos dan pautas y nos explican ciertas fracciones del artículo 27 para no cometer errores en la integración del salario diario integrado o el salario base de cotización, que también posteriormente habremos de comentar ya más a detalle en videos posteriores de la determinación más a fondo del salario diario integrado, para efectos de que tú te vayas familiarizando con este cálculo. Entonces, mira lo que dice el artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización, se estará lo siguiente: cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocidas, estas se sumarán a dichos elementos fijos. Nota entonces que menciona que si además de los elementos fijos el trabajador percibe otras prestaciones previamente conocidas por parte del patrón, entonces estas prestaciones habrán de sumarse a los elementos fijos del salario diario integrado. Ahorita lo vamos a ver con el cálculo de Excel que tú vas a ver en pantalla a qué se refiere esta parte. La fracción segunda dice: si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días del salario devengado en ese periodo. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo. ¿Qué nos está diciendo esta fracción segunda? Que además de los elementos fijos del salario diario integrado, el trabajador puede percibir diversas prestaciones de carácter variable que también habrán de sumarse a los elementos fijos del salario para formar lo que tú y yo conocemos como el salario mixto en materia de salario base de cotización. Ejemplo de esto de la fracción segunda es, por ejemplo, si un trabajador percibe comisiones en enero y febrero por la cantidad de 1,000 pesos en cada mes, esa es una prestación de carácter variable, porque nosotros como patrones no podemos saber qué cantidad de comisiones el trabajador va a estar ganando durante el año, y por tanto son prestaciones de carácter variable que se sujetarían a lo que establece el artículo 30 fracción segunda de la Ley del Seguro Social. Y entonces lo que nos está diciendo esta fracción es que sumemos las comisiones de enero más las comisiones de febrero y lo dividamos entre el número de días de salario devengado, que en este caso enero más febrero, enero 31 más febrero 59 días, pues nos da más 28 días de febrero, nos daría un total de 59 días. Entonces esos 2,000 lo debemos dividir entre esos 59 días, determinamos un promedio de esas comisiones que sumamos a los elementos fijos del salario base de cotización. Te comento que pues es un ejemplo muy sencillo de tantas prestaciones que puede tener un trabajador dentro de las empresas. Y la fracción tercera dice: en los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización se aumentará a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables en términos de lo que se establece en la fracción anterior. Es lo que te comentaba. La empresa le pagó comisiones en enero 1,000, en febrero otros 1,000, tenemos 2,000 de comisiones pagadas. Al dividirlo entre 59 días que tiene el bimestre de enero-febrero, pues determinamos un promedio que debemos sumar a los elementos fijos del salario base de cotización. Ahora, ¿cuáles son esos elementos fijos que comúnmente nosotros integramos al salario base de cotización? E incluso en la práctica nosotros
tomamos el salario nominal diario o el salario por cuota diaria y lo multiplicamos por un factor de 1.0452, y por lo regular en la práctica muchas veces nosotros lo hacemos de esa manera, pero no nos detenemos a pensar qué integra ese factor de 1.0452 o por qué se nos dice dentro de nuestras aulas de clase que debemos integrar el aguinaldo, la prima vacacional. Bueno, se nos dice que debemos integrar estas prestaciones mínimas de ley porque dentro del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, en sus 9 fracciones, no se contempla como excluyente del salario base de cotización a la prima vacacional y al aguinaldo, que son las prestaciones mínimas que otorga una persona física o una persona moral en su carácter de patrón. Para esto necesitamos irnos al reglamento de la Ley del Seguro Social. En el artículo 55 nos menciona algo muy interesante, lo que tú y yo hacemos al momento de determinar un salario diario integrado y al multiplicarlo por el factor de 1.0452, que son las prestaciones mínimas de ley del aguinaldo y de la prima vacacional que debemos integrar. El artículo 55 del reglamento nos menciona: el instituto aplicará de oficio las modificaciones originadas por el cambio en los salarios mínimos generales, adicionándoles los porcentajes mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo correspondientes a la prima vacacional y aguinaldo. Si bien aquí nos dice que el instituto aplicará de oficio ese cambio, o sea, aplicará ese cambio de manera automática integrándole la prima vacacional y el aguinaldo, aquí podemos nosotros notar cuál es el criterio de la autoridad cuando nosotros damos de alta a un trabajador que le otorgamos las prestaciones mínimas de ley. Lo que debemos integrarle como prestaciones mínimas es la prima vacacional y el aguinaldo correspondiente. Sigue diciendo: para aquellos trabajadores que perciban las prestaciones mínimas y tengan un año o menos de antigüedad al servicio del patrón que lo tiene inscrito. O sea, que cuando yo voy a inscribir a mi trabajador y percibe un salario nominal diario de 100 pesos, al integrarle la prima vacacional y el aguinaldo, me va a dar la cantidad de 104.52, que es la multiplicación del salario nominal diario por 1.0452, que es el factor que integra la prima vacacional y el aguinaldo. Y entonces aquí tenemos el fundamento legal, que es el artículo 55 del reglamento para ello. Y me llama mucho la atención que menciona que los debemos dar de alta con este salario base de cotización cuando el trabajador tenga un año o menos de antigüedad. Luego menciona en su párrafo segundo: los patrones deberán presentar sus avisos a través de los medios autorizados por el instituto, que en este caso, para las personas físicas y morales, es el IMSS desde su empresa, el conocido como el ITSE, en aquellos casos en que los porcentajes correspondientes a los conceptos de prima vacacional y aguinaldo sean superiores a los mínimos antes señalados, cuenten con más de un año de antigüedad al servicio del patrón que los tiene inscritos, o cuando el trabajador reciba otras prestaciones que integran al salario base de cotización en los términos de ley. Aquí este segundo párrafo lo que nos está diciendo es que si la prima vacacional y el aguinaldo que tú le das a tu trabajador son mayores a los de ley, que en este caso mayores al 25% o mayores a 15 días, entonces tú deberás de realizar ese cálculo correspondiente y determinar un factor de integración totalmente distinto a 1.0452, ya que no le estás otorgando ni el 25 ni el 15. Probablemente le estés otorgando el 30 y 20 días de aguinaldo y así sucesivamente. O menciona aquí que cuenten con más de un año de antigüedad al servicio del patrón. Lo que nos está diciendo este artículo del reglamento es que cada año los patrones deben de estar, cada año que cumpla en la empresa el trabajador, el patrón debe estar revisando la integración al salario base de cotización. Y esto es lógico porque cada año que el trabajador tenga dentro de la empresa, pues le corresponden días de vacaciones totalmente distintos al primer año, como lo menciona la Ley Federal del Trabajo,
que durante el primer año el trabajador le corresponden 6 días de vacaciones, durante el segundo año 8, durante el tercer año 10, durante el cuarto año 12 y así sucesivamente. Entonces, al modificarse los días de vacaciones, forzosamente se tiene que modificar el salario base de cotización. Este es uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo, donde año con año las prestaciones del trabajador van cambiando y por tanto debemos ir actualizando año con año el salario diario integrado. Y menciona aquí o cuando el trabajador reciba otras prestaciones que integran el salario base de cotización en los términos de ley. Otras prestaciones distintas, desde luego, a la prima vacacional y al aguinaldo correspondiente. Bueno, después de todo este preámbulo, de estos pequeños fundamentos legales, entonces vamos a nuestra hoja de cálculo de Excel. Y espero, amigo y amiga de YouTube, que me tengas un poco de paciencia en relación a lo que vamos a ver ahorita. Te voy a enseñar a cómo determinar el factor de integración de cada uno de estos trabajadores que tú estás viendo en pantalla, en relación a los datos que tú estás viendo de color verde. Aquí entonces debemos determinar lo que son los años de servicio, los días de vacaciones, el porcentaje de prima vacacional, los días de aguinaldo que se otorgan, los domingos del año en el caso de aquellos trabajadores que tengan días de descanso distintos al domingo, la prima dominical que se debe de pagar a aquellos trabajadores que trabajen un día, que tengan un día distinto al día domingo, y los días del año. Y ya con los datos que ves de color gris, entonces aquí vamos a determinar el factor de integración y por tanto determinar el salario base de cotización de cada uno de los trabajadores. Observa que aquí tenemos una plantilla de la empresa Alfa y Omega SADCB que menciona que esta plantilla es determinación del salario base de cotización y tenemos la columna de fecha de ingreso, nombre del trabajador, el salario nominal diario y el día de descanso. Recuerda que esta plantilla es para determinar el salario base de cotización o el salario diario integrado con las prestaciones mínimas de ley, que son a la vez elementos fijos integrantes del salario diario integrado, además de integrarlo con la prima dominical correspondiente. Entonces, ¿cómo determinamos el primer elemento o la primera columna que tenemos aquí para años de servicio? Y déjame comentarte que esta hoja de Excel te va a servir para cuando tú quieras darle de alta a un trabajador que comience una relación laboral dentro de la empresa y te ayude a determinar el salario base de cotización con las prestaciones mínimas de ley que le vas a otorgar a tu trabajador para darlo de alta ante el Seguro Social en la página del IMSS a través del ITSE. Y también te va a ayudar a ir actualizando cada vez que el trabajador cumpla un año más de servicio. Automáticamente esta hoja de Excel se va a actualizar con los datos nuevos del trabajador. Entonces, el primer dato que vamos a determinar aquí son los años de servicio. ¿Cómo vamos a determinar este dato? Bueno, vamos a utilizar una función que en Excel se llama SIFECHA. SIFECHA, abrimos paréntesis y nota que esta función carece de argumentos, ya que es una función que pues viene Excel teniéndola desde hace ya varios años y que pues la tiene bastante escondida. ¿Cuáles son los argumentos que te pide esta función? La fecha inicial, que en este caso va a ser la fecha de ingreso, la fecha final, que va a ser la fecha actual, que en este caso es 30 de octubre, ya que le vamos a decir a Excel que vaya actualizando los años de servicio de manera automática. Y el tercer argumento que tiene es que nos pide qué es lo que quiere que esta función nos calcule. Si la diferencia entre fechas para determinar los meses, la diferencia entre fechas para determinar los años o la diferencia entre fechas para determinar los días. Entonces, la fecha inicial va a ser la fecha de ingreso. Mira, le vamos a dar clic aquí a la fecha de ingreso, coma,
El segundo argumento es la fecha final, porque acuérdate que el primer argumento es la fecha inicial, fecha final, que es la fecha de hoy. Entonces observa, voy a utilizar una función llamada hoy, abro y aperturo y cierro paréntesis, o sea, abro y cierro paréntesis, coma, ¿y qué quiero que me calcule esta función? Mira, voy a poner el tercer argumento en comillas y le voy a decir que me calcule los años de servicio. Y cierro paréntesis. Los años de servicio los puse con una Y porque esta función reconoce el tercer argumento en inglés. Para los años, pues years, para los meses month y para los días day. Por tanto, entonces, por eso le estoy poniendo la Y, para que me calcule los años que tiene este trabajador dentro de la empresa. Entonces recapitulo la función y los argumentos de la función. Estamos utilizando la función SIFECHA, que carece de argumentos, pero los argumentos son fecha inicial, que es la fecha de ingreso, fecha final, que es la fecha actual, que un servidor la está poniendo con la función hoy para que me traiga la fecha actual, y cada vez que abramos el libro de Excel automáticamente se vaya actualizando y nos vaya dando los años de servicio que van transcurriendo dentro de la empresa para el trabajador. Y el tercer argumento es aquel argumento que me va a arrojar cuando Excel haga la comparativa entre la fecha inicial y la fecha final. Me va a traer entonces en este caso los años que tiene de servicio. Ahora presiono Enter y observa que Excel me está diciendo que este trabajador tiene dentro de la empresa 7 años. Lo que voy a hacer es colocarme dentro de esta celda, la celda E5, y lo que voy a hacer es darle doble clic a la parte inferior derecha. Le voy a dar doble clic y nota entonces, voy a acercar un poco más la hoja, que ya me dio los años de servicio de cada uno de los trabajadores. Ahora, aquí tenemos una primer disyuntiva. Recuerda lo que dijo el artículo 55 del reglamento de la Ley del Seguro Social, que el salario base de cotización yo lo debo determinar para aquellos trabajadores que tengan un año de servicio a más o que tengan menos de un año de servicio. Entonces aquí me está dando 0 para efectos de la determinación de los años de servicio, y esto es correcto porque el trabajador se dio de alta el 13 de abril del 2019, que es Andrea González Ruiz. Se dio de alta el 13 de abril del 2019 y desde luego no tiene un año de servicio. Pero para el propósito de esta hoja, lo que le vamos a decir a Excel es que para aquellos trabajadores que tengan 0, en lugar de 0, que me coloque el valor de 1. ¿Para qué propósito? Para que cuando determinemos los días de vacaciones con la función buscar B, entonces me traiga como día de vacaciones el número 6, para efectos de la integración del salario base de cotización. Entonces vamos a modificar la fórmula. Nota, voy a dar doble clic. También puedes ver la fórmula en la barra de fórmulas donde estás viendo el cursor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a seleccionar la función, observa en la barra de fórmulas, le voy a dar control C de casa y voy a poner una función condicional. Le voy a poner si el resultado de la función SIFECHA es igual a 0, entonces que me coloque 1, o si no, que me coloque nuevamente la función SIFECHA. Cierro paréntesis y entonces presiono Enter, pero antes de presionar Enter, nota lo que le dijimos a Excel, que si el resultado de la función SIFECHA es igual a 0, entonces que me coloque 1, o si no, pues que me coloque el resultado de la función SIFECHA. Presiono Enter, nota que en el primer trabajador no pasó nada, pero si un servidor da doble clic, entonces observa que a aquellos trabajadores que tenían 0 años de servicio les puso 1. Y tú me vas a preguntar, bueno, ¿cuál es para qué el propósito de ponerle 1? Para este propósito, amigo y amiga que me ves de YouTube, para los días de vacaciones. ¿Qué vamos a utilizar aquí en días de vacaciones? Nota que tenemos una hoja
que dice tabla de vacaciones. Y observa que aquí tenemos la tabla que nos menciona la Ley Federal del Trabajo, que para el primer año el trabajador tiene derecho a gozar 6 días, para el segundo 8 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos una tabla que llega a los 30 años de servicio, que le corresponden 24 días. Entonces me regreso al salario base de cotización, voy a guardar de momento la hoja. Y por tanto, mira, voy a utilizar para los años de servicio la función buscar B. Voy a dar doble clic en buscar B y me pide varios argumentos: valor buscado, matriz o tabla, indicador de columnas y rango. Entonces, observa, valor buscado le voy a dar los años de servicio, coma, la tabla o matriz, mira, me voy a mi hoja tabla de vacaciones, selecciono la columna A y la columna B, por si tú tienes que ir incrementando esa tabla a más años de servicio y a más días de vacaciones. Le digo que el resultado está en la segunda columna y le digo que me traiga una coincidencia exacta con 0. Cierro paréntesis y presiono Enter. Me dice que este trabajador, que tiene 7 años de servicio, le corresponden 14 días de vacaciones. Por tanto, si yo doy doble clic a esta información, me da entonces los días de vacaciones que tiene cada trabajador por los años de servicio. Ahora, mira el propósito entonces por el cual le puse 1 a los trabajadores que tienen 0 años de servicio. Porque si yo le pongo 0, aquí manual, nota que la función buscar B me va a dar un valor de error. Entonces, por tanto, al ponerle 1, entonces aquellos que tienen menos de un año de servicio le corresponderían 6 días de vacaciones para efectos de la integración al salario base de cotización. Espero que este video te esté sirviendo, mi querido amigo y amiga de YouTube. Espero que tú lo puedas aprovechar y lo puedas poner en práctica. Nota ahora la prima vacacional. La Ley Federal del Trabajo me dice que la prima vacacional mínima que yo le debo de pagar a mi trabajador es de un 25%. Recuerda que la Ley Federal del Trabajo establece prestaciones mínimas de ley. Así que entonces yo no puedo pagarle menos del 25% de prima vacacional a mi trabajador. Puedo pagarle de 25 hacia arriba, pero nunca menos, porque entonces estaría cometiendo yo infracciones a las disposiciones laborales. Y desde luego que esto también tendría una repercusión en la integración del salario base de cotización y tendría una repercusión en el impuesto sobre la renta si yo le estaría pagando una cantidad menor al 25%. Ahora, vamos a considerar que esta empresa va a pagar 25% de prima vacacional a cada uno de los trabajadores, que es el mínimo de ley. Ahora, hay un detalle. Desde luego que esta hoja la puede manejar cualquier persona en la empresa, pero si la persona no tiene experiencia alguna en el manejo de Excel, puede poner una cantidad menor al 25%. Mira, no te voy a dar doble clic, y para que esto no suceda, mira, me voy a ir a la ficha datos, le voy a dar clic al comando que dice validación de datos, y entonces aquí, en donde dice permitir, le voy a dar decimal, y le voy a decir que me capture aquel decimal que sea mayor o igual que 0.25. Y entonces le voy a dar a aceptar. Observa que si yo capturo 24, el sistema ya no me va a permitir capturar información. Pero si yo le pongo 26%, le pongo 27%, entonces el sistema me va a permitir capturar un porcentaje de prima dominical totalmente distinto si es mayor a 25. Pero si es menor, si yo le pongo 15, me va a dar un valor de error y ya no me va a permitir continuar hasta que le ponga el dato correcto. Entonces yo aquí le pongo 25% nuevamente, y este es un pequeño tip que te puede ayudar a solucionar este problema. Lo mismo sucede aquí en días de aguinaldo. Recuerda que aquí vamos a integrar el salario base de cotización con las prestaciones mínimas de ley, y entonces
Aquí la Ley Federal del Trabajo me dice que como mínimo yo le debo de pagar 15 días de aguinaldo a mi trabajador por lo menos, y por tanto igual yo aquí le voy a poner 15 días, le voy a dar doble clic, así seleccionado me voy a ir a la ficha datos, me voy a ir al comando, al grupo herramienta de datos, al comando validación de datos, le voy a dar clic a número entero, le voy a decir que sea mayor o igual que 15 y le voy a dar a aceptar. Por tanto, si yo capturo 16 no hay problema, pero si yo capturo 14, entonces nuevamente voy a tener el detalle de que no me va a permitir avanzar el sistema. Y le voy a poner 15 y entonces ahora sí continuamos con el rellenado de la información que tú estás viendo en pantalla de color verde, que tiene como nombre de dato el de columna datos. Ahora mira, observa, en domingos del año, aquí ¿en qué consiste esto? Observa que aquí tenemos una columna que dice día de descanso. En este caso el trabajador que se llama Ana Luz Oliva Gómez tiene día de descanso el viernes. En este caso Andrea González Ruiz tiene día de descanso domingo. Brenda Pérez Díaz tiene el día de descanso lunes. Brenda Ramírez Martínez tiene el viernes, y así sucesivamente. Entonces, para aquellos trabajadores que el día de descanso sea un día diferente al domingo, entonces como empresa me obligo a integrarle a su salario base de cotización a los elementos fijos, porque es una prestación o es una cuantía de prestación previamente conocida, y por tanto me obligo a integrarlo a los elementos fijos del salario base de cotización a aquellos trabajadores cuyo día de descanso sea un día diferente al domingo, ya que la Ley Federal del Trabajo menciona que yo le debo de pagar una prima dominical no menor del 25% a aquellos trabajadores que laboren en día domingo. Por tanto, aquí tengo que poner en esta columna cuántos domingos entonces laboraron en el año, para efectos de integrárselo al salario base de cotización. Entonces mira lo que vamos a hacer. Le vamos a poner una función condicional si abro paréntesis, y aquí en la barra de fórmulas tú puedes ir notando la función, y le voy a decir que si la celda D5 es distinta, observa el símbolo, a domingo, coma, ¿qué estamos diciéndole aquí a la función condicional? Si el día de descanso es distinto al domingo, entonces que me lo coloque que este trabajador trabajó 52 domingos en el año, ya que son 52 semanas en el año. O si no, en el caso de que pues sea distinto a domingo, pues que me coloque 0. Cierro paréntesis y presiono enter. Nota que como este trabajador el día de descanso es viernes, significa que en el año pues laboró 52 domingos. Si yo le doy doble clic, aquí cuando el día de descanso es domingo, pues me coloca 0 porque él no labora los domingos. Y así sucesivamente, como tú puedes observar en pantalla. Ahora, la prima dominical, como te comenté, es del 25% por lo mínimo. Así que como esta persona moral otorga prestaciones mínimas de ley, que en este caso ya sea en porcentaje o en días, en este caso vamos a manejar el 25%, que es la prestación mínima de ley. Ahora lo mismo vamos a hacer, vamos a ir a la ficha datos, vamos a ir a validación de datos, vamos a ir a decimal, le voy a poner aquí mayor o igual que, y le voy a poner 0.25 y le voy a dar a aceptar, para que si yo capture un dato menor a 25%, pues entonces no me permita pasar. Ok, ahora los días en el año, pues le voy a poner 365 días,
ya que pues el año 2019 tiene 365 días. En el caso de años que son bisiestos, pues tendríamos que agregarle 366 días. Ahora observa, los datos entonces ya están rellenados para efectos de poder nosotros determinar el factor de integración al salario base de cotización. Ahora vamos entonces a determinar el factor de integración en días. Espero entonces te pueda servir este dato, esta hoja, y al final pues te estaré dejando mis correos electrónicos, mi número de teléfono, en el caso de que pudieras tener alguna duda en relación a este tema. Observa, mi querido amigo, que ahora vamos ya a determinar la integración. Vamos a determinar el factor de integración. Esta columna que tú estás viendo marcada en estos momentos, entonces vamos a determinar el factor de integración. Y por tanto, determinar entonces el salario base de cotización que le corresponde al trabajador. ¿Ok? Bueno, entonces observa. En la integración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar los días de vacaciones. O sea, en la primera columna tú tienes aquí días de vacaciones a integrar. Recuerda que aquí lo que vamos a determinar es un factor de integración que te va a ayudar a determinar el salario base de cotización. El factor de integración, ¿cómo lo determinamos en relación a días de vacaciones? Mira la pequeña fórmula que vamos a utilizar. Le vamos a poner igual, redondear. Le voy a dar doble clic. Y voy a multiplicar los días de vacaciones por el porcentaje de prima vacacional. Y le voy a poner que me lo traiga a 2 decimales. Y presiono Enter. Observa que los días de vacaciones a integrar para determinar el factor de integración en días, como tú lo estás viendo aquí en pantalla, son 3.5 días. Ahora, el salario de integrado se puede integrar, valga la redundancia de la palabra, monetariamente, o podemos determinar el factor en días. Claro está que también te voy a mostrar el ejemplo de uno de los trabajadores de la integración de manera monetaria para que tú puedas ver que llegamos exactamente al mismo resultado cuando lo integramos en días. Entonces observa, en la barra de fórmulas lo único que hice es multiplicar los días de vacaciones por el porcentaje de prima y entonces me dio 3.5 o 3.5. Le voy a dar doble clic para efectos de que me dé los días de vacaciones a integrar al salario base de cotización o para la determinación del factor. Ahora, los días de aguinaldo, bueno, el aguinaldo se integra al 100%, por tanto le voy a dar 15 días, le voy a dar doble clic y entonces tenemos la integración del aguinaldo en 15 días. Ahora, la integración de los domingos laborados se lo determinamos de la misma manera. Le vamos a dar redondear, vamos a multiplicar los domingos del año por el 25%, y le voy a decir que este resultado me lo traiga a 2 decimales y observa la barra de fórmulas. Redondear la multiplicación de lo que son los domingos laborados en el año por el 25%, por tanto doy Enter y me dice que son 13 días a integrar. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿a qué se refiere con total de días a integrar? Se refiere a esto, mis queridos amigos de YouTube. Observa que aquí ya tenemos los días de vacaciones a integrar, los días de aguinaldo a integrar, los domingos que se integran al salario base de cotización, y entonces ¿cuáles son los días totales a integrar? Es de la siguiente manera. Observa, te vuelvo a repetir, nosotros estamos determinando un factor de integración en base a días y posteriormente te voy a mostrar en este mismo video la integración de un trabajador de manera monetaria para que tú puedas ver que es el mismo resultado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Mira, voy a utilizar la función suma y voy a sumar desde los días del año más los días que tenemos de integración de las vacaciones, el aguinaldo y lo que es los domingos
a integrar al salario diario integrado. Cierro paréntesis y entonces presiono Enter. Observa que total de días a integrar aquí me dio 396.50. Yo le voy a dar doble clic. ¿Y para qué nos sirve esto, amigo? Pues ahorita lo vas a ver. El factor de integración, yo le voy a poner aquí la función truncar. Ok, y lo que voy a hacer es dividir el total de días a integrar entre los días del año. Y le voy a decir que me lo traiga a 4 decimales. Y le voy a dar Enter. Observa, amigo, que el factor de integración para el trabajador Ana Luz Oliva Gómez me dice que es de 1.0863. Le voy a dar doble clic y observa que aquí ya tengo el factor de integración de cada uno de los trabajadores. Observa que es lo que yo te decía aquí, que me da un factor de integración de 1.0452 cuando el trabajador tiene un año o menos de servicio, porque tengo 6 días de vacaciones, 25% de prima vacacional, tenemos días de aguinaldo, este trabajador tiene como día de descanso el domingo y por tanto su integración es 1.0452. Ahora, el salario base de cotización, ¿cómo lo determino? Voy a utilizar la función redondear, voy a multiplicar el salario nominal diario, que es la cuota diaria, por el factor de integración. Y entonces le voy a decir que me lo traiga a 2 decimales, cierro paréntesis y presiono Enter. Observa que el salario diario integrado para el primer trabajador es de 501.87. Yo le voy a dar doble clic a el resultado de la multiplicación y observa que para el segundo es de 428.53 y así sucesivamente. Vamos a darle un formato de moneda. Entonces observa que ya tenemos aquí el salario diario integrado de cada uno de los trabajadores. Vamos a ponerle un color a el salario base de cotización. Vamos a ponerle este color del salario base de cotización. Y entonces, amigo, observa que aquí tenemos entonces a el primer trabajador de 501.87, el segundo de 428.53. Y entonces estos son los salarios con los que tú vas a entrar al ITSE, al IMSS desde su empresa. Y entonces vas a capturar esta información en la página del IMSS cuando tú le des reingreso a tu trabajador y por tanto vas a capturar este salario base de cotización. Ahora este salario base de cotización se va a dos plantillas importantes en materia laboral, que es primero la nómina y posteriormente al SUA, al Sistema Único de Autodeterminación de las Cuotas Obrero Patronales, que tú puedes también descargar directamente de la página del IMSS. Ahora te voy a demostrar que numéricamente también llegamos a la cantidad de 501.87. Nota, lo voy a hacer acá al lado de este trabajador de Ana Luz Oliva Gómez, de que llegamos a la cantidad de 501.87. Observa, aquí te voy a poner el salario nominal diario. Ahora te lo voy a demostrar numéricamente. Te lo voy a poner aquí con la cantidad de 462. En este caso, todo esto es en pesos. Vamos a ponerle un formato de moneda. Ok. Y aquí le voy a poner, mira, aguinaldo. Vamos a ponerle aquí aguinaldo. Ok. Y aquí tenemos lo siguiente. Como son 462 de salario nominal diario y tenemos 15 días de aguinaldo, mira cómo vamos a determinar la integración. Le vamos a poner aquí redondear y voy a multiplicar por 15 días y al resultado que me dé de esta multiplicación lo divido entre 365 días y le digo que me lo dé a 2 decimales. Observa entonces en la barra de fórmulas que tengo redondear, aperturo doble paréntesis, multiplico los 462 pesos de cuota diaria por 15 días de aguinaldo, al resultado lo divido entre 365 y le doy enter. Observa que me da la cantidad de
la cantidad de 18.99. También te quiero comentar, mi querido amigo, mi querida amiga de YouTube, que un servidor pues no es profesional grabando videos. No, como tú puedes ver en mis videos, no hay una introducción así muy profesional, pero sí trato de que el contenido sea un contenido que te sirva. Ok, observa que el aguinaldo nos dio la cantidad de 18.99. Ahora vamos a integrar la prima vacacional. Ok, para este trabajador. La vamos a integrar la prima vacacional y partimos nuevamente del salario nominal diario. Vamos a ver que tenemos un 25% de prima vacacional, y mira, utilizo nuevamente la función redondear y voy a aperturar 1, 2 paréntesis. Vamos a multiplicar esta cantidad por el 25%, ok, y el resultado que me da de esta multiplicación, que es la cuota diaria por el 25%, lo multiplico por los 14 días de vacaciones que tiene este trabajador y me va a dar un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, pues te lo muestro con calma en unos momentos. Y a esa cantidad yo la voy a dividir entre 365 días y le voy a decir que me lo traiga a 2 decimales. Cierro paréntesis y presiono Enter. Observa que me dice 443.93. que es el resultado de multiplicar esta cantidad por esta. Después, si yo agarro esos 115.55 y lo multiplico por los 14 días de vacaciones que tiene, me da la cantidad de 1617. Y esa cantidad, si yo lo divido entre 365 días, entre esa cantidad, pues me da los 443 que tú estás viendo en pantalla. Entonces mira, voy a borrar este dato y por tanto ya tenemos integrado la prima vacacional. Ahora vamos con la prima dominical. Ahora, por favor, amigo, no quiero que te vayas a ir con esta idea de que yo te estoy diciendo que le integres la prima dominical a tu trabajador. No, este es un ejemplo de muchos tantos que pueden suscitarse en cualquier empresa. Ahora, mira la prima dominical, lo mismo, partimos de los 462, 25% de prima dominical, entonces 25%. Y mira lo que vamos a hacer ahorita, igual, vamos a poner la función redondear, aperturo 3 paréntesis, esta cantidad la multiplico, que es la cuota diaria, el salario por cuota diaria, la multiplico por el 25% y me va a dar una cantidad, 115.50. Ok, a esto lo voy a multiplicar por los 52 domingos que tiene el año y el resultado lo voy a dividir entre 365 días, a 2 decimales, el resultado que me traiga 2 decimales y presiono Enter. Observa que me da 16.45. ¿Cómo determinamos esto? Mira, voy a sacar la calculadora para efectos de poder apoyarnos en ella. Observa que yo tengo 462 por cuota diaria por 0.25, que es la prima dominical, me da 115.50 por 52 domingos en el año, entre los 365 días me da los 16.45. Lo mismo sucede con la prima vacacional. Si yo lo agarro por 462 por 0.25 por 14 días de vacaciones entre 365 días me da 4.43. Ahora lo que voy a hacer es sumar estas cantidades. Voy a sumar el salario nominal diario, el salario por cuota diaria, más el aguinaldo, más la prima vacacional, más la prima dominical y presiono Enter. Observa, tenemos exactamente el mismo resultado que tenemos aquí en la integración del salario base de cotización. Es más, si yo divido esta cantidad, le voy a poner aquí redondear o truncar, divido los 501.87 entre los 462, que es el salario nominal diario, y le digo que me lo traiga a 4 decimales, presiono Enter. Observa que el factor de integración es de 1.0862, por el redondeo
de todas estas cantidades, que es el factor que tenemos aquí de 1.0863. Aquí por el redondeo, ya que le puse truncar, pero si yo quisiera decirle a 5 decimales, entonces me lo trae a 1.0863. Observa entonces, mi querido amigo, lo que pues te estoy comentando, que prácticamente llegamos al mismo resultado determinando el salario base de cotización, ya sea de manera monetaria o determinándolo en días conforme a esta tabla. Entonces espero te pueda servir este pequeño video tutorial, porque ha sido elaborado para ti y yo te agradezco que hayas puesto atención. Mi nombre pues es el contador público Jorge Villalobos Rosales. Mis correos electrónicos son jorge.villalobos@ulb.edu.mx. Perdón, aquí se me pasó ponerle, es jorge.villalobos.edu.mx. Vamos a hacer más cerca esta hoja. Es cp jorge-apocalipsis @hotmail.com, donde puedes enviarme algún correo que necesites. Mi número telefónico es 962-218-7083. A ver, aquí tiene una configuración totalmente especial. A ver, 962-218-7083. Sí, tiene el formato de contabilidad. Le voy a poner general. Este es mi teléfono. Ok, 218-7083. Y mi canal de YouTube, como me puedes encontrar en YouTube, es Apocalipsis 1213, donde podrás encontrar videos de esta misma información relacionado a lo contable y a lo fiscal. Entonces espero, mi querido amigo, que este video te haya podido servir, que ojalá lo puedas poner en práctica. Este video es hecho para ti, con mucho respeto. También te sugiero entonces que si me das un like o vas a dejar un comentario, déjalo con mucho respeto. Cada quien o tenemos la libertad de dejar un buen o un mal comentario, eso ya cada quien lo decide, pero si no es un comentario favorable, pues entonces déjalo con mucho respeto, porque pues me he encontrado en algunos de mis videos que hay comentarios un poco despectivos. Te agradezco mucho, mi querido amigo, mi querida amiga de YouTube, por haber puesto atención a este video. Puedes dejar algún comentario de algún video que te interese y con mucho gusto un servidor lo estará haciendo en unos días más. Gracias, amigos y amigas de YouTube. Nuevamente aquí está tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, para efectos de que tú puedas tomarlo en cuenta. Y espera un poco. Si bien tú ya viste este video te puede servir para tu vida profesional, este video te puede servir para tu vida fiscal. Hay algo más importante que todo esto. Y lo más importante es el amor a Dios. Déjame decirte, amigo o amiga, que con mucho gusto yo estos videos lo hago para ti. Pero déjame también ofrecerte algo que esto no puede solucionar. Déjame ofrecerte una oración. No pares el video. Tal vez tú puedas ser una persona atea, puedas pertenecer a una religión o no, pero yo no te voy a hablar de religión. Yo te voy a hablar de un amigo que se llama Jesús, que probablemente puedas estar necesitando en estos momentos. Por tanto, déjame hacer una oración sencilla, corta para ti. Aunque no te conozco ni tampoco conozco tus necesidades, déjame decirte que Jesús sí conoce tus necesidades. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué hasta 10 horas de la noche tú estás viendo, o horas avanzadas de la noche tú estás viendo este video porque no puedes dormir, porque no encuentras paz en el corazón? Pero déjame ofrecerte esta oración.
Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la persona que está viendo este video. Te agradezco, Señor, y bendice su vida. Tú conoces a esa persona desde los pies hasta la cabeza. Y tú, Señor, conoces sus necesidades y conoces sus problemas. Probablemente sean problemas familiares, problemas sentimentales, problemas de salud, problemas de dinero, problemas, Señor, con alguna hija o un hijo, Señor. Problemas que desde el punto de vista humano probablemente no tengan solución, alguna enfermedad que le han detectado y que desde el punto de vista humano no tiene solución. Pero en tus manos todos los problemas de nosotros tienen solución, porque tu palabra menciona que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Tu palabra también nos dice que tú eres un Dios todopoderoso. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, que es acercarnos a ti y poner nuestras peticiones en tus manos. Por tanto, yo no conozco a la persona que está viendo este video, ni tampoco lo he visto, pero tú sí lo conoces y en estos momentos tú estás a su lado, aunque esa persona no te pueda ver, no te pueda tocar, no te pueda escuchar, pero tú estás a su lado. Ayúdalo, Señor, en cualquier problema o detalle que pueda estar pasando. Y si es un problema de estrés o de trabajo o de cumplimiento, te suplico, Señor, que le ayudes a salir adelante con sus compromisos. Gracias por tu amor, gracias por esa misericordia que tienes con los seres humanos y bendice pues nuestro caminar y nuestro actuar en este mundo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y bendice entonces la vida de la persona que está viendo y escuchando este video. En Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga, amigo. Muchas gracias por poner atención. Gracias de todo corazón.